Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Por supuesto, yo estoy muy contento por varias cosas. Una, porque faltan 3 días nada más para las elecciones nacionales y aunque para nosotros, para mi generación, para la generación de mis papás, tal vez menos para la generación de nuestros abuelos, es una cosa muy común salir a votar cada 4 años. Realmente hay muchos países en el mundo, algunos cercanos a nosotros, donde pasan 2 cosas. O la gente no puede salir a votar, o la gente sale a votar sin la garantía de que su decisión sea respetada. Lo hemos visto mucho, por cierto, en nuestra América Latina durante las últimas décadas. Por eso yo soy muy orgulloso de que hoy me acompañe la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, una institución respetadísima en todo el continente, a nivel mundial, querida además por los costarricenses. Doña Eugenia, bienvenida a Noticias Repretel, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. No, al contrario, una alegría para mí, para el tribunal, que nos permitan este espacio, porque es a través de ustedes que podemos pues irle contando, ¿verdad?, a toda la población, a los ciudadanos y ciudadanas, cada una de las etapas del proceso electoral, que como bien usted decía, empieza a las... en territorio nacional a las 6 de la mañana el domingo hasta las 6 de la tarde. Es una de las jornadas más largas en América Latina. 12 horas tenemos para votar. No hay excusa para no ir. Y aunque en el exterior empezamos el sábado a las 4 de la tarde, que se abre, por la diferencia horaria, que se abre la mesa en Canberra, en Australia. Así es, de hecho, a las 4:05 yo esperaría que tengamos ya el primer voto de un costarricense registrado en el mundo. A mí su trabajo me parece un poco ingrato a veces, doña Eugenia. Bueno, a veces no, la mayoría del tiempo. Porque creo que a veces la gente desconoce, sin culpa, que no es el Tribunal Supremo de Elecciones el que pone las reglas del juego. Si yo lo comparo, discúlpenme que ponga una comparación tan burda, con el fútbol, por ejemplo, ciertamente el tribunal es el árbitro, el que fija que las reglas se cumplan, pero el que pone las reglas no es el Tribunal Supremo de Elecciones, sino son los diputados de la Asamblea Legislativa. Es decir, si algo se puede o no se puede hacer durante la campaña política, no es decisión del tribunal, sino decisión de los diputados. Y ese me parece un proceso ingrato, porque ciertamente hay una buena cantidad de costarricenses, insisto, por desconocimiento, sin culpa, creen que son ustedes, doña Eugenia, los que fijan las reglas. No, en general están fijadas en el Código Electoral. El tribunal, por supuesto, tiene la potestad de reglamentar esas reglas fijadas por los legisladores, las legisladoras en el Código Electoral, pero aún ahí hay reglas superiores al Código, las de la Constitución Política y también la Convención Americana de Derechos Humanos de la que forma parte el Estado costarricense. Entonces hay una serie de principios y normas específicas que después se detallan más desde el punto de vista de la reglamentación, pero sí, son las reglas de nuestro ordenamiento jurídico impuestas en las normas por nuestras representantes en la Asamblea Legislativa. Y al tribunal le toca, como dice la Constitución, organizar, vigilar, fiscalizar que esas reglas se vayan cumpliendo a lo largo de todo el proceso electoral y en general siempre, ¿verdad? Bueno, Eugenia, a mí este proceso me parece muy desafiante y ya le voy a preguntar su opinión, pero yo dije un día de estos que no había un proceso electoral donde tuviéramos más información que este. Pero si nos imaginamos un vaso, cuando usted pone un vaso de agua debajo del tubo para servirse agua, si usted abre mucho la llave y sale mucha agua, realmente el vaso queda sin agua porque el agua se desparrama a lo tico, se desparrama del vaso, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que tengamos tantísima información no necesariamente significa que vayamos mejor informados. Y a veces tengo la impresión de que hemos recibido demasiada información, como el vaso, y que no se ha llenado, sino que está, difuminada, digamos, entre tanta información. Y eso me parece un importante desafío de este proceso electoral. Quiero saber qué piensa usted, doña Eugenia. No, por un lado vivimos en la sociedad de la información, ¿verdad? Y es bien como usted apunta, don Randall, es algo
que no pasaba en las generaciones anteriores o todavía en estas, en años atrás, ¿verdad? Con todo pienso que la gente joven maneja mejor que los que ya somos un poquito mayores esa cantidad de información. Ha aprendido casi desde que nació en las redes sociales, en los medios de comunicación, digamos, más tradicionales, cómo discernir y ir diferenciando esa información. Yo creo que lo importante allí es que nos concentremos en aquella información que sea, en este caso, la fundamental para poder nosotros, como dice el programa del Tribunal, del IFED, de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, para poder ejercer un voto informado. Hay muchos estudios de cientistas sociales en todo el mundo acerca de cuáles son las razones por las que una persona va a votar. Unas son de tipo afectivo, otras son de tipo racional, otras tienen que ver con los momentos y los intereses político-partidarios legítimos de cada persona, de manera tal que no es que haya como un manual, ¿verdad?, de cómo ir a votar. Pero creo que por encima de las motivaciones de cada persona, es nuestra obligación como ciudadanos, como ciudadanas, frente a todo ese montón de información que usted señala, buscar alguna información mínima, básica, ¿verdad? Uno, saber en qué consiste la elección. En este caso es para elegir presidente y vicepresidentes y los 57 diputados y diputadas. Otra es cuántos son esos candidatos y esas candidatas. En el caso nacional, las fórmulas presidenciales. En el caso provincial, quiénes son los partidos y los candidatos de la provincia donde uno vota. Tercero, conocerlos, conocer, digamos, sus propuestas, sus programas de gobierno, y todo eso se puede ver en la página web del tribunal. También los medios, ustedes han hecho un esfuerzo enorme por dar a conocer a los diputados, a las diputadas candidatas, a los candidatos a la presidencia, a las candidatas, y también los propios partidos políticos, ¿verdad? Yo creo que esa es una información fundamental para efectos de... y tampoco se trata de que encontremos la propuesta al 100% perfecta, ¿verdad? Sino que, bueno, cuál es aquella, porque la Constitución costarricense dice que el voto es una obligación, es un deber cívico ciudadano. Si bien nuestro ordenamiento electoral no contempla una sanción para el que no vota. Entonces, la buena noticia de eso es pues que los ticos vamos a votar siempre por voluntad propia. Y ese voto implica el ejercicio de la ciudadanía, el conjunto de derechos políticos es la ciudadanía, es lo que nos distingue como habitantes y ciudadanos de una república, a tener derecho a elegir nuestro gobierno, en este caso nacional y legislativo. Entonces, ver cuáles son las propuestas, cuáles son los candidatos, las candidatas, y cuál de esas propuestas pienso yo que puede ser la mejor, ya sea por lo que yo creo que son los problemas del país, y cuáles son esas propuestas que yo creo que abordan mejor esos problemas. Doña Eugenia, todo va muy rápido hoy, ¿verdad? O sea, todo avanza de manera muy rápida. Nuestro código electoral, el que rige estas elecciones, es del 2009. Es correcto, sí, señor. Tengo la impresión, quiero preguntarle la suya, por supuesto, de que ha quedado desfasada o desfasado ese código, como tantas cosas quedan desfasadas hoy muy rápidamente. ¿Sienten ustedes que no son los que hacen el código electoral? ¿Que el código electoral del 2009 ha quedado desfasado ante las realidades que vivimos hoy? Sí, no. Costa Rica ha tenido 3 códigos, propiamente codificaciones electorales, la de 1946, si no me equivoco, llamada el Código Soto Harrison, porque don Fernando Soto Harrison tuvo una participación muy activa en su redacción, colaborando con el entonces Congreso de la República, hoy Asamblea Legislativa. Luego tuvimos el Código de 1952, que nos rigió hasta el 2009, como usted señala, don Randall, y aunque tuvo muchas reformas a lo largo de todas esas décadas. Y luego un proyecto nuevo de código. Hay que tener en cuenta que ese proyecto, que se aprueba en 2009, se discutió durante casi 9 años, lo conocieron 3 asambleas legislativas diferentes. Es un código
que planteó una reforma electoral, no planteó una reforma político-electoral, ¿verdad? Porque la reforma política toca sobre todo el diseño constitucional, no el legal. Y ese código tuvo, digamos, un gran avance en derechos humanos. Por ejemplo, es el que finalmente aprobó el voto de los costarricenses en el extranjero. Por otra parte, también fue el que permitió el establecimiento de la paridad, el principio de paridad y de alternancia en cuanto a las mujeres. Y por último, que fue tal vez la razón principal de ese documento, mejorar, digamos, los temas de financiamiento partidario. Entonces, en muchas cosas creo que hay principios que continúan, que estaban ya en el Código de los 40, en los 50 y que permanecen hoy. Un ejemplo es nuestro padrón electoral, el acta de apertura, el acta de cierre, el documento que se entrega a todos los partidos. Vea que hubo recientemente países en donde la gente no tenía acceso a las actas de votación. Pero en la parte de financiamiento, que fue una de sus razones principales, realmente pensamos nosotros que requiere reformas y que, aunque algunas van por la vía constitucional, por eso el tribunal hace 2 años presentó ese paquete de reformas a la Asamblea Legislativa. Son 3 temas, pero uno de ellos implica reforma legal y reforma constitucional. La parte legal va caminando en la Comisión Legislativa, no así la constitucional, que no ha sido tocada. Entonces, ese código que se establece para mejorar el sistema de financiamiento partidario, sobre todo el de la contribución estatal, el financiamiento público, lo cierto es que a lo largo de los años ha demostrado una dificultad grande de acceso al dinero del Estado para los partidos políticos. Entonces, eso significa también pues, que los partidos se ven obligados a buscar dineros en otras vías que no siempre son tal vez las mejores, ¿verdad? La contribución estatal pretende ayudar al partido para que no dependa de financiamiento privado. Entonces, en ese sentido, pues sí, hemos planteado un paquete de reformas y están a consideración de la Asamblea Legislativa en este momento. Porque acordémonos que el Código Electoral le da al tribunal el rol de asesor técnico de la Asamblea Legislativa, siempre que ellos así lo estimen pertinente. Doña Eugenia, también uno de los desafíos que me parece que tiene este proceso electoral es que yo no recuerdo de los 6, por ejemplo, que ya he cubierto como periodista, no recuerdo un proceso donde el tribunal como institución y los magistrados en lo individual reciban más ataques que el que han recibido en esta elección. O sea, es decir, se les ha cuestionado, por supuesto, el salario de los magistrados, se les ha cuestionado sus trabajos anteriores, una supuesta cercanía con el expresidente Arias, se ha cuestionado, por ejemplo, el manejo como tribunal de las respuestas que le dan a Liberación Nacional sobre sus asambleas. Es un desafío para usted, quisiera explicarle algo al país, porque nunca han estado tan cuestionados, insisto, por lo menos en los últimos 25 años, como hoy, doña Eugenia. Ese es un fenómeno que no se da solamente en Costa Rica, ¿verdad? Simplemente como ejemplo les señalo la elección de Brasil, donde yo tuve el honor de integrar la misión de observación electoral. Probablemente uno de los conflictos más grandes que hubo en ese momento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral brasileño. También el caso de México, ¿verdad?, que fue muy complejo. Sin embargo, el tribunal, y nosotros también en Costa Rica hemos tenido ocasiones de conflicto importantes. La elección de 1966, por ejemplo, que fue muy cuestionada, la misma del 48, que desembocó lamentablemente en una guerra civil. Luego tuvimos 2006, el propio referéndum, de manera que, pues lamento señalar que no es la primera vez que eso sucede. Pero creo que es la de mayor intensidad, por lo menos de las últimas 2 décadas. Es probable, sí, pero el tribunal tiene a su haber, este año ya son 76 años, ¿verdad?, en donde ha demostrado a lo largo de estos 7 décadas, casi 8 dentro de poco,
que el proceso electoral es un proceso blindado, es un proceso que tiene una serie de seguridades y que ese blindaje y esa seguridad no dependen de los magistrados. Nuestro proceso electoral es organizado por el tribunal, pero es un proceso ciudadano, ciudadanizado. Por ejemplo, en este momento, ya desde hace más de 3, casi 4 semanas, el material electoral fue entregado a las juntas cantonales, que usted recordará por disposición constitucional están integradas por los partidos políticos. Ese es uno de los 4 organismos electorales que establece la Constitución política. Las juntas cantonales ya desde la semana pasada entregaron todo el material a las juntas receptoras de votos. Entonces, el tribunal entrega eso ya casi con un mes de antelación a los ciudadanos y ciudadanas. Es un proceso, digamos, cuidado por nuestros compatriotas, que avanza, nuestras compatriotas. Entiendo, discúlpeme, con una absoluta normalidad. Así es, así es. Además, vea usted que cuando hay 4 revisiones del material electoral, tanto a la ida como al regreso. A la ida, cuando el tribunal entrega por primera vez el tribunal primero revisa todo el material, cierra la tula, el saco, ¿verdad? Lo marchama y se levanta un acta. Cuando se le entrega a los miembros de las juntas cantonales sucede lo mismo, la junta lo abre, lo revisa, levanta un acta y lo cierra. Cuando la junta cantonal le entrega a la junta receptora de votos, igual, la tiene que abrir, tiene que revisar, levanta un acta y marchama. Y ese mismo proceso, por 4ª vez, tiene que hacerlo la Junta antes de las 6 de la mañana, antes de abrir la mesa. Y es el mismo proceso de vuelta. De vuelta reciben la votación durante todo el día, la Junta Receptora de Votos, en presencia de fiscales partidarios. Cierran la mesa, proceden al conteo. Y vea qué importante lo que les señalaba. El padrón electoral costarricense lleva incluida el acta de apertura en la mañana, pero también se consigna el acta de cierre con el resultado electoral. Esa es una primera barrera. Y esa acta se le entrega allí mismo, se le entregan copias inmediatamente a los fiscales de todos los partidos. Al mismo tiempo se entrega a los funcionarios del tribunal a lo largo de los 2.130 centros de votación, no juntas receptoras, que serán 7.000. Por aquí tengo el dato, 7.154, de las cuales 91 están en el extranjero. Pero los miembros del tribunal, los funcionarios que reciben la certificación de resultados, porque recordemos que de acuerdo al Código Electoral son 2 los documentos que permiten declarar la elección. Por un lado, el acta que levanta la Junta Receptora en presencia de fiscales y miembros partidarios, y por otra parte, el certificado de resultados. Ese certificado le permite al tribunal recibir toda la información para hacer la transmisión provisional de resultados. Y aún esa transmisión se le llama provisional no porque el conteo de la Junta sea provisional, sino porque nuestra Constitución exige que haya un escrutinio definitivo a cargo de los magistrados que empieza el martes 3 de febrero y ese es el que permite luego la declaración definitiva de la elección. Doña Eugenia, me quedan solo 2 minutos para... El tiempo pasa muy rápido en televisión. No, en televisión y ahora en todo, pero sí se va muy rápido. Vea, me quedan 2 minutos para 2 preguntas. En la noche electoral, ¿a qué hora más o menos tienen previsto que hacer la sesión, darnos el primer corte y con cuánto volumen de datos están buscando darnos ese primer corte? Eso será a las 8:45 de la noche, porque previo a eso nuestros ingenieros industriales hacen durante meses pruebas para saber por el número de candidaturas y papeletas cuánto van a tardar las juntas receptoras de votos. 8:45. En el año 22 aproximadamente salimos con un 30% de los resultados y recordemos que ahí empiezan a comunicarse. Cortes, sí. Ese corte se cierra el lunes al mediodía, a las 12 en punto. Entonces podríamos ser más o menos así, con 30% podríamos arrancar, es la expectativa. Ojalá, es nuestra esperanza, sí, claro, vamos a ver, puede ser menor. Y luego después de esa hora, que empieza la sesión solemne y al terminar la sesión se largan esos primeros resultados, se va a hacer un corte cada 15 minutos hasta las 10 de la noche, que es el grueso de recepción de transmisión, y luego de las 12 de la noche aproximadamente cada media hora
1 hora. Ya prácticamente a las 3 de la mañana entran muy pocos, Claro. lo que antes se llamaba los telegramas, hoy entran por vías tecnológicas más modernas. Doña Eugenia, y mi última pregunta en el último minuto es, ¿cuántos observadores internacionales vamos a recibir? Porque entiendo que en el ámbito internacional y en el nacional, ellos le dan muchísima legitimidad internacional, por supuesto, a los resultados que nosotros presentemos. ¿Cuántos observadores tendremos? No tengo por aquí el total, pero no me va a dar tiempo de buscar la hoja exacta, pero está... Si anda ahí cercano, no pasa nada. Claro, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos tiene aproximadamente 30 personas. Tenemos también la misión de observación de UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, son nuestros colegas del tribunal, por así decirlo, y esa misión que viene liderada por el doctor Vélez de Puerto Rico, de la Comisión Electoral de Puerto Rico, aproximadamente incluye 22 países, algunos tienen varios organismos electorales, entonces es más de una persona por país. Viene también la misión de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, sobre todo que pone el ojo en el tema de paridad y en la elección de la representación femenina. Vamos a tener también por primera vez en Costa Rica la misión de la Unión Europea, que se instaló acá ya desde principios de enero y estará hasta el 13 de febrero en principio. En caso de haber segunda ronda también estará presente, igual que los otros. Está la Universidad para la Paz, que aunque tiene sede en nuestro país, en Ciudad de Colón, pero es de Naciones Unidas. Ah, sí, y bueno, imagínense que la Defensoría de los Habitantes, también tenemos la Asociación de Defensores de Iberoamérica, que ya están llegando hoy al país, esos son por lo menos unos 30 personas, y la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica va a participar con 400 jóvenes que van a ser observadores también a lo largo y ancho del país del proceso electoral. Son muchísimo más internacionales, yo calculo que más de 200, y solo del país tendremos más de 400. Doña Eugenia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, don Randall, y por el espacio que nos brinda, y bueno, los esperamos para... Ahí estaremos todo el día del todo domingo, el día, doña Eugenia. igualmente a la orden. Y estaremos todos pendientes de la sesión solemne, por supuesto, la noche electoral, y de los resultados, y nos iremos del aire hasta que sepamos qué pasa, si hay presidente, si hay presidenta, o si hay segunda ronda. Doña Eugenia, muchas gracias. Y también diputados. Y recordemos que es un resultado provisional porque faltará el escrutinio definitivo que empieza el tribunal en ese conteo y revisión a partir del martes 2. Doña Eugenia, muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias. Nosotros vamos a pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Sigue más noticias. Repetel, ya volvemos.